Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 7 de Love in the Air 2 de 4 basados en el libro. Rain, vine como querías, ahora suelta Rain. Top, si lo suelta ahora, no harás nada de lo que te diga. Payu, Top. Payu gritó, pero Top simplemente levantó la mano para señalar. Uno de los hombres sacó un cúter, movió la hoja hacia arriba y la colocó contra la mejilla de Rain. Top, háblame bien. Payo estaba a punto de estallar, pero cuando ve al pequeño con la cuchilla al frente, trató de enfriarse lo más posible y mirar esos grandes ojos húmedos de lágrimas, dándose cuenta que Rain no mostraba miedo. Por el contrario, vio la mirada inflexible de su amante. Pero lo más evidente es la preocupación. Rain no estaba preocupado por sí mismo, estaba preocupado por él. Eso hace que Payu trate de mantenerse lo más frío posible. Payo, está bien, todo terminará y nos iremos a casa. Unas pocas palabras hacen fortalecer al hombre fuerte. Payo estaba preocupado por mí, a pesar de no saber con qué se encontrará. Rain no pensó que lloraría por ese bastardo, pero cuando vio a Payo, escuchó su voz y lo miró a los ojos, su debilidad se desbordó en lágrimas. Trató de retorcerse sin importarle que la cuerda le cortara la mano o el pie. No le importaba que el cúter le cortara la cara. Él solo quería que Payo estuviera a salvo. Top, sí, ustedes podrán irse a casa, pero no tan rápido como creen. Payo volvió a mirar los ojos llorosos y luego giró la mirada hacia Top. Payo, ¿qué quieres? Una pregunta que hace que Top se ría fríamente. Top, arrodíllate. Sí. Rain trató de gritar, sacudiendo su rostro con fuerza para decirle a Payo que no haga eso, pero un hombre lleno de dignidad la pierde toda cuando se arrodilla frente a la persona que odia. Top, inclina la cabeza hasta el suelo. No, Payu, no. Levántate, no hagas lo que dice. Ruin trató de sacudir la cabeza, intentando gritarle a Payu que no hiciera eso, y cuanto más intentaba, más quiere llorar porque no puede ayudar a la otra persona en absoluto. Si hubieses sido más cuidadoso, no me hubieran atrapado, no tendrías que hacer tal maldita cosa en este momento. El corazón le duele y se magulla cuando ve a Pi inclinarse hasta el suelo. Top, ahí no, justo a mis pies. Payo levantó la cabeza con ojos despiadados y la persona que lo mira solo sonríe y mueve los pies para que sepa dónde inclinarse. Top, ¿me estás mirando así? ¿No tienes miedo de la cara de tu novio? Top asintió al subordinado. De repente Rain fue agarrado de su cabello y obligado a levantar la cabeza. Entonces se sobresaltó por completo cuando la hoja no solo apunta a la mejilla sino que apunta a sus ojos. Payo, lo haré lo que dices, dijo Payo con voz tensa y pánico en sus ojos, incapaz de mantener la compostura por más tiempo. Aprieta los dientes y se arrodilla frente a Top mirando a Rain, que miraba la hoja temblando, y luego él inclinó la cabeza hacia los pies de la otra persona. Una imagen con la que Top sonrió insoportablemente satisfecho. Top, tomen una foto, muchachos. Este es el resultado de las personas que piensan que son mejores que yo. Hijo de perra, deja a Payu. No tienes derecho a tocar a Payu. Rain sollozó cuando Top colocó su mano en el cabello de Payu. Aplasta la cabeza como si fuera la de un perro y levanta dos dedos hacia la cámara, con el mecánico inclinando la cabeza a sus pies. Una imagen desgarradora. Rain piensa que si él mismo todavía está herido, ¿qué pasa con Payu? ¿Cómo se sentiría un hombre que nunca ha sido derrotado haciendo esto? Esto es mi culpa. Si no me hubieran atrapado, Pi no habría venido. El que tenía lágrimas en primer lugar dejó escapar un torrente de llanto. La lamentable imagen debería hacer que Top se sienta más que satisfecho. Lo debería hacer sentir superior como siempre. Debería haberlo hecho olvidar la derrota y haber sido reemplazado por un sentimiento de victoria. Top, dime quién es el perro perdedor ahora. Tan pronto como terminó de hablar, Top pateó la barbilla de la persona inclinada ante él, haciendo que Payu caiga al suelo, pero aún no ha terminado. Top saltó y dio vuelta a Payu levantando el puño para golpearlo en la cara, pero Payu lo atrapó a tiempo.